Queridas familias, queridos amigos, en Argentina cada año, el último domingo de septiembre, celebramos el Domingo Bíblico Nacional. Es como una invitación a ver el valor de las Sagradas Escrituras, de la Biblia y en particular de los Evangelios en nuestra vida personal y en la vida de las comunidades. La iglesia que se construye como comunidad de discípulos de Jesús. ¿Y para qué leemos las Sagradas Escrituras? Me llama la atención un texto del apóstol San Pablo cuando le escribe a su discípulo Timoteo y le recuerda el valor que tiene esa Sagrada Escritura que él ha aprendido desde la niñez. Y le dice así: recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. ¿Por qué desde la niñez? Un poco antes le había dicho, acordate de tu abuela Loide y tu madre Eunice. Se ve que ellas fueron como en una catequesis familiar quienes fueron instruyendo al discípulo. Qué lindo es que esto lo veamos repetido una y otra vez en las familias. Ahí se vaya en un ambiente familiar, madurando el conocimiento de las Escrituras. Y les dice, ellas, las Sagradas Escrituras, pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y nos detenemos en esto. Dice, toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. ¿Qué lugar tiene la Sagrada Escritura en nuestra vida? La habremos aprendido desde la niñez, habremos empezado a conocerla quizás en otra etapa de nuestra vida, pero la vida personal, la vida comunitaria, la vida familiar se va haciendo sólida cuando se cimenta sobre precisamente el conocimiento de la palabra de Dios, como nos lo enseña Jesús en aquel ejemplo de la casa edificada sobre roca, la casa que la derribe. Por eso entonces nosotros queremos valorar la significación de esto, esa lectura que podemos hacer de modo personal, o a veces de a dos, o en familia, o en un grupo de la comunidad o de la parroquia, donde vamos dejando que la palabra de Dios meditada vaya tocando y guardando aquel don de sabiduría del que nos habla San Pablo en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Yo creo que lo importante ante todo es tomar la decisión de cada día dedicar 5 o 10 minutos a la palabra de Dios. Muchos ya lo están haciendo seguramente, pero si todavía no tenemos este hábito, qué bueno sería. Es la lectura orante de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hago? Permítanme recordar algunos pasos muy simples. Ante todo, puedo seguir quizás las lecturas que la liturgia ofrece cada día. Las podemos tener en el celular, las podemos tener en alguna agenda, quizás en algún viejo almanaque también van apareciendo. Y tomar esa lectura, preferentemente la del Evangelio. Y lo primero que debemos hacer es, pidiendo la gracia de Dios, que el Espíritu Santo nos ilumine, leer ese párrafo 1 o 2 veces, con detención, sin prisa, viendo lo que está diciendo. Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué dice? ¿Qué dice este texto? Y entonces trato de entrar, ver los personajes, el ambiente que describe, de quién está hablando, cuál es el estilo literario. No es lo mismo leer una parábola que orar con un salmo, que meditar sobre un hecho narrativo de algo que Jesús nos propone. Y ahí voy tratando de
comprender, a ver qué es lo que está diciendo este texto, tratar de escuchar los diálogos en mi interior, tratar de ver los personajes, cómo van reaccionando. Nos ayuda a esto muchas veces la lectura de esas introducciones a los libros sagrados que tienen, a cada libro que tienen la mayoría de las Biblias, o esas notas al pie de página que nos explican un poquito aquello que quizás no entendemos, y nos ayuda eso a entenderlo también a la luz de la fe de la Iglesia. ¿Qué dice? Pero después, la otra pregunta es, ¿y qué me dice? ¿Qué me dice a mí? Ahí es donde trato de que esa palabra de Dios toque mi vida. Ese momento de la meditación, ese momento de ir como contemplando a ese Dios que quiere hablarme para que mi vida también sea un pasar haciendo el bien, como lo hizo Jesús o como exhortaba el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. ¿Qué me dice a mí? Escuchar. Y de ahí va a brotar esa otra pregunta. ¿Y qué le digo yo a Dios? Es el momento de orar con la palabra, la alabanza, la súplica, la acción de gracias, que brotan del interior. Y finalmente, la otra pregunta, ¿y qué puedo hacer? Y ahí, quizás cerrando los ojos, en un momento de silencio interior, tratar de ver cuál es el compromiso que puedo tomar a la luz de la palabra que se ha proclamado, que hemos escuchado. Nos ponemos en las manos del Señor y quiera Dios que todos, en esta celebración de este domingo bíblico nacional, nos veamos como animados a seguir en este camino de discípulos que es el de la escucha de la palabra para que se haga vida en nosotros. Que Dios los bendiga.